Vamos a recibir al biólogo, investigador del CONICET, Lucas Castelli, el que quedó como bichólogo de turno, bichólogo de guardia, ante la ausencia de nuestro colaborador más habitual, que es Germán Cheli. Claro. Dijo, la semana que viene les dejo a Lucas, así que está en la guardia de bichología. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido a la mañana del I-20. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, acá estoy de suplencia, digamos. Le tocó la suplencia en la bichología de Germán Cheli. Y la semana pasada habíamos arrancado un camino que era el de los insectos que tienen un rol positivo para los ecosistemas. Hablamos muy especialmente de este escarabajo de las dunas, de la arena, las catanguitas, como se lo conocían, que nutrían la tierra y que permitían en lugares tales como el nuestro, tan desértico, generar condiciones de fertilidad en la tierra. Pero el rol de los insectos, sin tener que catalogarlos como buenos o malos, esto que decíamos, algunos son venenosos, atacan y lastiman, otros tienen distintas funciones, y un poco vamos a hablar de eso con Lucas, charlando de cómo también los insectos nos dan señales de cómo está la naturaleza o cómo está funcionando el ecosistema, ¿no? Exactamente, sí, la introducción que hiciste es así, tal cual. Y la verdad que, bueno, hablar de bichos en general, de insectos, de arácnidos, en esta época obviamente es muy frecuente porque después empieza la primavera, incrementando un poquito la temperatura y más aún en verano, bueno, siempre surge el tema porque es donde mayor abundancia están estos animales. Y bien vos decís, los insectos por ahí suenan mucho como por su importancia médica o alguna cuestión por ahí un poquito más negativa, pero hay quizá un aspecto bastante menos conocido y que es la cuestión positiva, lo beneficioso de los insectos y su rol en el ecosistema, que además no nos olvidemos que son los animales más abundantes. O sea, en nuestra vida nos rodean, estamos adentro de la casa y seguramente hay un insecto, vamos al jardín y hay un insecto, vamos al campo y hay un insecto, y así porque son los animales más abundantes y vamos a estar constantemente en contacto con ellos, y más en esta época. Y bien decías lo de las catanguitas, los escarabajos por ahí, Germán lo viene estudiando mucho más. En mi caso particular, yo estoy haciendo una tesis doctoral, finalizando una tesis doctoral en CONICET. Germán es mi director, y nosotros, yo particularmente estudiando a los ortópteros, que son los grillos, las tucuras, las langostas, que incluso justamente es un grupo súper conocido porque muchas especies o algunas de sus especies son plagas. De hecho, venimos hablando de la tucura sapo, pero nos encontramos que hay un montón de especies dentro del grupo, como los grillos, por ejemplo, que cumplen roles re importantes y que son muy buenos indicadores de las condiciones ambientales. Y entendemos que cumplen funciones muy similares a lo que vos describías para las catanguitas, para los escarabajos, y que en estos ambientes que son medios extremos, en estos lugares donde vivimos nosotros como en la Patagonia, que son ambientes secos, y que por ahí tener a estos insectos es fundamental porque contribuyen al ciclado de nutrientes y aceleran, por así decirlo, esos procesos, digamos. Bueno, hay una máxima que no sé si se aplica siempre, pero si el animal / insecto existe, es porque cumple una función, digamos, está dentro de un sistema, está dentro de una cadena alimentaria. Nos lo preguntábamos no hace tanto respecto a alguien decía, ¿yo para qué sirven las aguas vivas? No, claro. Alguna función debe cumplir porque por algo ha persistido, además en la historia del planeta. Pero bueno, recién mencionaste a las tucuras que no están teniendo muy buena prensa, de hecho, en nuestra provincia. Sí, no, tal cual. Es que en general las tucuras son herbívoros, o sea, se alimentan de plantas, y como obviamente nosotros siempre llevamos los temas al beneficio o no propio, digamos, como son herbívoros, en general son nuestros enemigos, entre comillas, porque obviamente por ahí consumen plantas que nosotros queremos cultivar, o en el caso de la tucura sapo, por ahí, es herbívoro que compite con otro herbívoro que es el ganado, que por ahí el humano es quien quiere el alimento para las ovejas en ese caso, ¿no? Pero después, como te digo, dentro de este grupo también encontramos a otros que no son exclusivamente herbívoros, sino que decimos que son omnívoros y que incluso comen detritos y que aprovechan material por ahí muerto
que reinsertan nuevamente en el ciclado este de nutrientes y que además, como vos decís, son una fuente indispensable, por ejemplo, para las aves. La mayoría de las especies de aves son insectívoras, o sea, son una fuente de alimento súper importante para las aves. Y además, lo que te digo, en mi tesis he trabajado en algunos proyectos en particular y que he notado que son excelentes indicadores de condiciones ambientales, y eso es súper importante porque por ahí se llevan proyectos adelante que implican gasto de dinero, obviamente, y tener una herramienta económica y fácil de utilizar para monitorear esos proyectos es fundamental, y es por ahí uno de los puntos más fuertes de mi trabajo que he hecho estos años ahí en CONICET. Lucas, ¿y cuál sería un ejemplo de indicador? No sé, no me imagino mucho a un grillo, o qué del Exacto. comportamiento del grillo puede ser una señal de que, no sé, algo está pasando, está demasiado seco, está demasiado húmedo, hace falta no sé qué. ¿Va por ahí? Exacto, mira, te explico un ejemplo que es para que entenderlo más fácil y se basa en la diferencia que yo les comenté, digamos, esto de que hay un grupito que es más herbívoro y hay otro que utiliza otros recursos alimenticios. Eso es fundamental, por ejemplo, en algún proyecto en el que trabajamos en Península Valdés, nosotros sabemos que la Patagonia, gran parte de la Patagonia sufre desertificación y una de las causas principales es por ahí la sobrepopulación en algunos cuadros de ganado, ¿sí? Obviamente es una actividad súper importante, pero hay algunos productores que, sabiendo eso, tratan de buscar alguna forma de manejar el ganado que sea un poco más sustentable. Bueno, trabajamos en un proyecto de ese estilo, un productor que buscaba eso, hacer un manejo más sustentable de su campo, y muestreando insectos, insectos en general, nosotros vimos que estos indicaban una respuesta que le sirve al productor. De hecho, lo hablamos con él este año. Por ejemplo, él tenía cuadros donde tenía cierta cantidad de ovejas, que en general más o menos es la cantidad habitual que se pone en los cuadros, y después practicaba una especie de pastoreo rotativo donde ponía cierta cantidad de ovejas, después dejaba descansar el campo y así sucesivamente. En el campo tenía varias alternativas, 5 tipos de manejos diferentes. Nosotros, a partir de estos requerimientos que necesitan los grillos, las tucuras y otros insectos también, pudimos informarle de qué resultado estaba teniendo eso. Porque, ¿cuál es la cuestión? Por ahí hay cosas que nosotros vemos a simple vista, o incluso las plantas, por ejemplo, nos pueden estar demostrando de cómo está funcionando el sistema, pero los insectos por ahí nos dan información más rápida. Ajá. Y, por ejemplo, vimos que los grillos estaban presentes en las zonas donde había más carga de ovejas, o sea, donde había más intensidad de pastoreo, y que además esta abundancia de los grillos que estaban en esos cuadros se relacionaban con algunas cuestiones como un poco de déficit hídrico, de una calidad menor en la vegetación. En cambio, en otros sectores, en otros cuadros manejados con una menor intensidad, nosotros veíamos que las tucuras eran un poquito más abundantes porque, como son herbívoras, necesitan sí o sí que las plantas estén mejor, básicamente. Haya un mejor estado hídrico, haya mayor cobertura vegetal. Entonces, esa diferencia entre la forma de alimentarse de los grillos y de las tucuras nos hace explicarle al productor algunas cuestiones que él puede ir teniendo en cuenta como para ir perfeccionando esa cuestión en su campo. Nosotros, por ejemplo, vimos que el pastoreo rotativo que él practicaba estaba realizado en un cuadro, era un pastoreo medio intenso, pero en poco tiempo, digamos. Y eso le daba muy similar los resultados a un pastoreo tradicional donde había bastante carga de ovejas. Entonces, lo que nosotros le sugerimos es que por ahí esa alternativa era viable, pero aplicándola en otro cuadro que por ahí tenga una superficie mayor, porque las ovejas, obviamente, dentro del cuadro hacen un recorrido, se manejan cerca de las aguadas, y si el cuadro por ahí es chiquitito, se homogeniza más el daño en la vegetación, en el suelo. Pero en ese tipo de trabajos nos involucramos nosotros. Después, si querés, te puedo contar otro ejemplo. En un proyecto de restauración ambiental, nosotros vimos que el proyecto, básicamente, y hablando rápido, buscaba que trabajando el suelo con un arado, eso permitiera que la precipitación, que el agua, digamos, no escurra tanto y por lo tanto no lleve tanto sedimento al río. Bueno, se hizo, como les cuento, un arado, y nosotros muestreamos bichos en ese sector y en otro sector que le llamamos control, que es donde no se había aplicado el tratamiento. Nosotros vimos que los grillos indicaban rápidamente que el sector ese donde se había hecho el tratamiento de restauración estaba sufriendo cambios, estaba
había alguna alteración, los grillos aprovechaban, como son oportunistas, aprovecharon esos nuevos recursos, por ahí esas plantas que quedaron disponibles en el lugar después del arado, esa acumulación de humedad que generan las grietas del arado. Sí. Bueno, eso fue aprovechado por los grillos, entonces rápidamente estos nos mostraron que claramente en el ecosistema estaba pasando algo. Y esto es fundamental, porque el proyecto por ahí, como te digo, por ahí se destina mucha inversión, pero es súper crucial hacer un buen monitoreo para que el objetivo de ese proyecto llegue a su fin, digamos. Y el muestreo de insectos en este caso es súper rápido, económico, claro. Y es una alternativa súper viable para estas cuestiones. ¿Esta es zona de grillos, Lucas? Es decir, ¿hay abundancia de grillos? Porque uno piensa en grillo y piensa enseguida en noche de verano, el ruidito de los grillitos. Bueno, nos mandan un mensaje, dice, si puede contestar la pregunta el señor, dice, ¿por qué hace unos años atrás, cuando uno viajaba por la ruta, el parabrisas se llenaba, ¿no? Como que por momentos había como temporadas, ¿no? Donde uno quizás andando por ruta encontraba como grande cantidad de grillos o insectos que se chocaban con el parabrisas, y hoy no pasa tanto, dice la señora. Sí, eso es verdad. Primero, respondiendo la primera de las preguntas, vos sabés que me encontré yo, cuando me puse en mi tesis a estudiar los ortópteros, me di cuenta que este grupo en particular no se había estudiado hace mucho tiempo, o sea, eran muy descontinuos los estudios. De hecho, pensé que había pocas especies, encontramos casi 30 especies de ortópteros, entre grillos y tucuras, en la provincia, y fuimos más de 10 especies, por primera vez las citamos para la provincia, especies que se desconocía su presencia acá, justamente porque quizás no había alguien que había puesto los ojos encima de este grupo, y incluso eso es importante porque hay especies incluso que en otras provincias pueden traer o han traído algunos problemas en zonas de cultivos y demás, y que están presentes acá, que acá por suerte no han traído ningún problema, pero está bueno conocer que están, claro. Digamos, como de antemano tener esa información. Y después, en cuanto a los grillos, me di cuenta que en toda Argentina siempre se hacía mucho más hincapié en los saltamontes, o sea, en las tucuras, y no encontraba yo un especialista de grillos con quien trabajar. Me tuve que contactar con un colombiano, que fue con quien el año pasado, junto con él y con Germán, describimos una nueva especie de grillo que no tenía nombre, o sea, obviamente estaba presente acá en nuestra zona y que por lo que conocemos es de nuestra zona, más bien sería del este de la provincia porque no está presente en la zona precordillerana, digamos. Y nada, tuve que recurrir a él, fue una nueva especie y que más allá que eso es importante, fue una de las especies que mejor indicó esta cuestión que les comentaba en el proyecto de restauración. O sea, por eso es súper importante por ahí conocer al insecto y conocer de su biología, porque nos encontramos con esto que podía servir para esta cuestión que les constaba en el proyecto de restauración, que era un muy buen indicador de los cambios. Y después, en general está el Grillus argentinus, que es el grillo negro más común por ahí, que más conocemos, que yo le menciono así como es que es medio todoterreno justamente por esto, porque es súper oportunista y aprovecha un montón de recursos más, en comparación, por ejemplo, con otras especies dentro de este grupo. Así que sí, es una zona de grillos, ¿sí? O sea, en general, no sé si decir que es una zona en particular, obviamente hay otros lugares donde hay grillos, pero como te digo, por ahí es muy desconocido el tema porque no hay alguien que por ahí se haya puesto a estudiar justamente su importancia. Claro. Y sobre esto de que de repente se siente que ya no hay tantos, por ejemplo, en las rutas. Y eso es, obviamente yo leo mucho del tema, en todo el mundo por ahí se habla de eso, hay estudios por ahí incluso más sistemáticos que tratan de ver esta cuestión. Sí, a grandes rasgos puedo decir que por lo que leo hay una disminución en el nivel general de los insectos en general, no solo de grillos. Incluso por ahí hay algunos que ante ciertos cambios ambientales se ven beneficiados y otros perjudicados, pero a grandes rasgos yo he leído como que las poblaciones han disminuido. ¿En base a qué? En general se le atribuye a cambios de temperatura, a cuestiones relacionadas a las actividades antrópicas. Hay muchos insectos que son súper sensibles y que ante un mínimo cambio en las condiciones y la urbanización, desmonte y demás, se ven afectados y como hacia grandes rasgos, incluso a nivel mundial, son los factores que por ahí más afectan a
a la disminución en la población de los insectos. Lucas, solo por curiosidad, ¿cómo bautizaron a la especie que descubrieron ustedes por acá? Sí, no, nada raro. Le pusimos, en realidad se llama Myogrillus patagonicus, o sea, Myogrillus es porque ya existía el género Myogrillus y justamente como por cercanía este grillo cayó dentro de ese género Myogrillus. Y Patagonicus por una cuestión obvia que es de acá de la región patagónica. Pero sin embargo eso que les decía en realidad es más, nosotros en nuestra provincia, vieron que si recorremos de la cordillera hasta la costa tenemos una heterogeneidad muy importante, porque la zona precordillerana estamos a mayor altitud, hay mayor precipitaciones al oeste de la provincia, las temperaturas por ahí cambian, la vegetación cambia por ahí, acá de este lado de la provincia tenemos mucho más arbusto y por ahí un poco menos de pasto, eso es por ahí esa ¿cómo se dice?, composición vegetal cambia un poquito entre la zona precordillerana y esta zona, y bueno, estos grillos vimos que se sitúan acá, en esta zona de la más cercana a la costa, por así decirlo, y no tanto en la zona precordillerana. De hecho, hay cuestiones re interesantes que vimos durante mi tesis, por ejemplo, Buffonacris claraciana, que es la tucura sapo, y que como sabemos es problemática más que nada en la zona precordillerana de Cuyamen, de Teca y demás. Su prima hermana, por así decirlo, se llama Buffonacris terrestris la especie, está en nuestra zona y es como que no se solapan. Hay una que es del lado este de la provincia y hay otra del lado oeste. Por eso es re importante conocer esto porque morfológicamente son muy parecidas y quizás alguien en el campo, en esta zona, ve una tucura, que también es una tucura sapo, se le llama, pero no es la problemática, digamos. Claro. No es la prima problemática. Hay alguna cuestión ambiental que hace que, por ejemplo, la problemática, esa población, esté en el oeste de la provincia. Por eso también es importante seguir esto, cómo afectan los cambios de temperatura, de precipitaciones, porque eso puede estar afectando el límite de distribución de las especies. O sea, obviamente sería problemático si por ahí la tucura sapo problemática, por así decirlo, extiende su distribución hacia esta zona, ¿no? Por eso hay veces que es re importante estudiar estas cosas, más por ahí en especies que pueden llegar a ser perjudiciales, obviamente. Claro. Bueno, igualmente tenemos que imponerle un castelito, no sé, vamos a decirle a los grillitos nuevos estos de la costa, vamos a decirle castelitos o para... Claro, y tengo algunos conocidos que obviamente me hacen algunos chistes referidos a eso, obviamente. Pero nada, fuimos muy serios y le pusimos un nombre muy clásico. Sí, bueno, pero hasta ese nombre científico me parece muy bien, el clásico, pero como los escarabajos eran catanguita. Bueno, pero viste que ahora está de moda con el tema del CONICET y todo esto de las especies que van encontrando en fondo del mar. Sí, hay que ponerle un nombre popular, porque es muy difícil. Acá llegan mensajes para Lucas, dice: un capo, excelente explicación, queremos escucharlo más seguido. Pues. Sí, mira, para el club de fans. Está haciendo club de fans. Buenísimo. Bueno, se van a pelear después para ver quién hace la columna. ¿Quién hace la columna de bichología? Le voy a decir a Germán que me ceda algunos días más. Yo la verdad quiero agradecer el contacto porque yo estoy re contento, el U20 escucho siempre, yo soy nieto de Esteban Lucas Quiroga, que es compañero de ustedes. Mirá cómo... Así que súper contento de estar participando acá en la radio. Bueno, nosotros también, no sabíamos que eras vos, Lucas. Ahora sí, nos contó el otro día Germán y fuimos atando algunos cabos, pero no sabía que eras vos, no te conocía, así que no... Sí, es más, no tuve tiempo de avisarle a mi abuelo que iba a estar, después o capaz que está escuchando, si no después le voy a comentar. Bueno, listo, parte de la familia, entonces listo, los grillos estos, los tenés que pasar una foto del grillo y ya lo instalamos. Si no, le ponemos Esteban Lucas. No, hombre, el grillo no era tu abuelo. Muchas gracias, Lucas, por este rato. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Lucas Castelli, biólogo, investigador del CONICET, con esta cruzada de que hay algunos bichos que hacen las cosas bien y son muy útiles para entender cómo funciona la naturaleza.